gusto recibirlo en la Poeteca. Siempre, bueno, para nosotros un espacio de serenidad, de encuentro, un espacio en donde todos podemos respirar, y nosotros creemos que eso es una contribución importante para cualquier situación que podamos estar viviendo, afrontando en términos personales o en términos colectivos. No son muchos los espacios como este que puedan existir en la ciudad, y eso a nosotros siempre nos impulsa a mantener las puertas abiertas, a apurarnos en recuperar los espacios, en especial después del terremoto, y que esté disponible para las personas. En especial para los vecinos de Los Palos Grandes, tan afectados por el terremoto, y que encontraron varios de ellos que son asiduos, nosotros, amigos, cercanos, un sosiego que necesitamos. Bien sea porque vives al lado de donde están demoliendo un edificio, o perdiste gente querida, venir y encontrar ese espacio y tenerlo durante un periodo de tiempo es importante, y creemos que nuestra contribución, entre otras, pero en especial en términos sociales, también pasa por ser un lugar en donde tú puedes encontrar eso. Este es un evento que estaba pautado para el mes de junio. A razón de los sucesos lo fuimos postergando, pero es un gusto, por supuesto, en nombre de la Cátedra Rafael Cadenas, de la Escuela de Letras de la Universidad Central de Venezuela, de la Fundación para la Cultura Urbana y de nosotros en la Poeteca, pues darle la bienvenida a este encuentro con el profesor, ensayista, poeta Arturo Gutiérrez Plaza. Yo le voy a dar la palabra a la profesora Dilma Chumaceiro, luego vamos a escuchar otras de la profesora Diajanía Hernández, y después estaré conversando aquí con Arturo. Muchísimas gracias por venir, muchas gracias por estar aquí. Hola, buenas tardes a todos. Yo, para no perder la mala costumbre, voy a leer porque si no me atropello mucho con mi velocidad característica. Hoy la cátedra reinicia su actividad después de los días tan duros que hemos vivido. En este caso, volver no ha sido fácil. Todos aún enfrentamos temores, ansiedad, tristeza y sobre todo mucha incertidumbre. Por esta razón queremos agradecer muy especialmente la presencia de todos ustedes hoy y aquí en este lugar tan cercano al centro de la tragedia en Caracas. Quizás muchos de los presentes han considerado que esta convocatoria ha sido tan anticipada. Algunos no se han atrevido a venir y tienen razón. No crean que nosotros no lo hemos pensado y cuestionado. Sin embargo, no se trata de volver a la rutina, de continuar resignadamente como por inercia, mucho menos de normalizar la realidad y seguir siendo estoicamente resilientes como a veces se nos exige. Sabemos que eso es imposible en un país que perdió hace décadas, si alguna vez lo tuvo, el norte y el sosiego. Estamos hoy en la Poeteca para conversar con un amigo, con Arturo Gutiérrez Plaza, para reencontrarnos en torno a su poesía, a textos y temas que alimentan el espíritu, que restañan las heridas o que quizás las ahonden, pero en todo caso nos apelan y nos movilizan. A propósito de este cuestionamiento sobre si podíamos o debíamos hacer este encuentro, hace pocos días conversaba con Héctor Torres y le planteaba mis dudas sobre la pertinencia de este encuentro. Sus palabras disiparon mis temores. Cito a Héctor: en momentos como estos es importante sentir la compañía y el abrazo de los amigos, intercambiar pareceres, reunirse para hablar de temas que nos conforten. Voy a leer también unos versos sacados de un poema
celebración de Arturo, que de una manera distinta nos habla de lo mismo, de la terquedad, de insistir, de seguir, de apostar por la vida a pesar de ella misma y de nosotros. Leo los versos, son muy cortos, es parte del poema, ¿no? Afincar el paso, avanzar, convencer a la vida de que no hay pretexto para aplicar. Qué poca cosa y tanto. Bueno, queremos nosotros de la cátedra agradecer a Arturo su amistad, su palabra y compañía esta tarde. También queremos agradecerle que ha aceptado con gusto esta invitación pocas horas antes de irse de viajar. Y además por integrarse a la cátedra con entusiasmo y trabajo. A Rafael Cadenas por todo lo que nos ha dado, por estar siempre presente, a nuestros apoyos de siempre, que cada día valoramos más: la Escuela de Letras, el Rectorado de la UCB, la Fundación para la Cultura Urbana y la Poeteca. Gracias a todos por su solidaridad, por su invalorable trabajo y el estímulo que nos brindan al acompañarnos a llevar adelante la cátedra. A los miembros de la cátedra y en este caso especialmente a Ricardo, quien con diligencia y afecto ha hecho posible este encuentro y ha convertido la Poeteca en nuestra casa, lugar de espiritualidad y sosiego. A todos ustedes, amigos, mil gracias. Buenas tardes. A mí me pusieron la difícil tarea de presentar a Arturo, que además cuando los veo aquí a todos digo, pero sé que estamos los amigos de Arturo. Entonces creo que casi va a ser para la transmisión en vivo que estamos haciendo. Pueden avisarle a las personas que no pudieran llegar que estamos transmitiendo en vivo por las redes de la Fundación para la Cultura Urbana, por el Instagram, el evento. Bien, todos conocemos aquí, creo, a Arturo. Además, Arturo tiene una trayectoria larga y productiva. Arturo es profesor en primera instancia, es escritor, es investigador, es editor y ha sido gestor cultural también. Arturo es jubilado de la Universidad Simón Bolívar, donde además tuvo tareas también de índole administrativo, es decir, se entregó a la universidad, como lo hacemos el mal de los que entramos a las universidades venezolanas y nos enfermamos de universidad. Arturo fue coordinador de extensión y fue también director de extensión de la Simón Bolívar, en la Universidad Simón Bolívar, coordenó el posgrado de literatura, se jubiló y Arturo sigue dando clases. Ha dado clases en Cincinnati, de donde se doctoró, ha dado clases en Chile, ha dado clases en Iowa y ahorita da clases en la Universidad de Oklahoma. Y además, en la Universidad de Oklahoma es el editor de Latam Today, una estupenda revista de literatura que podemos consultar en línea de forma gratuita. Además, Arturo, dije también que se desempeñó como gestor cultural. Aquí está parte del equipo de la época del CELAR. Allá trabajaba junto con Elías Pinet Urrieta en el CELAR. También trabajó en el Museo de Ciencias. Es además investigador. Aquí afuera están los libros de él, de poesía, pero también es investigador y ensayista. Tiene un libro muy bello que se llama Itinerarios de la ciudad, que ganó el premio anual transgenérico de la Fundación para la Cultura Urbana. Es un libro bellísimo en el que él ve la ciudad desde la literatura, pero quiero hacer hincapié en dos libros de Arturo. Uno es el que le publicó la Poeteca, Cartas de Renuncia. Ese poemario es una forma bellísima de abordar el exilio, el incilio, el transtierro, el destierro, todo este imaginario que nos toca tanto a nosotros los venezolanos en este momento, y que además es una visión que va desde adentro y desde afuera, y creo que es como abarcadora de la experiencia del exilio. Y ese poemario está disponible también en la página
web de la Poeteca, lo pueden descargar y por supuesto, lo mejor, pueden venir acá a leerlo, ¿no? Que creo que es más chévere. Aquí también está un poemario, que es una antología, la última que publicó, que es El Cangrejo Ermitaño, que es una selección de poesía que hizo Arturo junto con Marina Gasparini para la editorial Visor en España. Tiene un prólogo de Rafael Portosí, y esa antología también es una bella forma de entrar a la poesía, de llegar a la poesía, para el que no la conozca, de Arturo Gutiérrez. Podemos estar aquí un rato más hablando de las cosas que ha hecho Arturo y de los libros que ha publicado, pero bueno, creo que esto es un compendio sustancioso de la larga y bella trayectoria que ha tenido Arturo, y Arturo sobre todo es una bellísima persona, un buen amigo, y gracias Arturo por acompañarnos. Bueno, yo estoy feliz de estar con tantos amigos a mi alrededor. Estoy muy agradecido con Irma y la cátedra Rafael Cadena. Tenemos a Rafael Cadena. Muy agradecido con la Escuela de Letras, la dirección de la Escuela de Letras, los estudiantes, los profesores que la conforman, están acá, con la Fundación para la Cultura Urbana, por supuesto con la Poeteca. Realmente para mí es un privilegio poder compartir esta tarde acá conversando en torno a la poesía. Ahora yo le pedí el micrófono a Ricardo, porque yo creo que yo quisiera, pues, antes de empezar a conversar sobre lo que vayamos a conversar, de poesía mía, se hizo mención a la terrible tragedia del terremoto que hemos vivido recientemente. Y yo quería comenzar leyendo simplemente uno de los cantos de un poema del poeta mexicano José Emilio Pacheco, que luego del terremoto de 1985 en México escribió un largo poema conformado por 60 cantos que se llama Las Ruinas de México, Elegía del Retorno. Yo quiero leer una de esos cantos, porque yo creo que es un verdadero privilegio que estemos acá, que estemos vivos y estemos acá, y también debemos rendir honor a los que no están. Y este canto de Pacheco trata de eso. Voy a leer entonces ese canto, el canto séptimo del poema sobre las ruinas de México. A los amigos que no volveré a ver, a la desconocida que salió a las 6 para ir a su trabajo de costurera o mesera, a la que iba a la escuela para aprender computación inglés en 6 meses. Quiero pedir disculpas por su vida y su muerte. Ruego que me perdonen porque nunca encontraron su rostro verdadero en el cuerpo de tantos que ahora se desintegran en la fosa común y dentro de nosotros siguen muriendo. Muerto que no conozco, mujer desnuda sin más cara que el yeso funeral, el sudario de los escombros, la última cortesía del infinito desplomo. Tú, el enterrado en vida, tú, mutilada, tú, que sobreviviste para sufrir la inexplicable asfixia. Perdón, no pude darles nada. Mi solidaridad, ¿de qué sirve? No aparta escombros, no sostiene las casas ni las erige de nuevo. Pido, al contrario, para salir de mis tinieblas, la mano imposible que ya no existe o ya no puede aferrar, pero se extiende todavía en un espacio de dolor o en un confín de la nada. Perdón por hallarme aquí contemplando, en donde estuvo un edificio, el hueco profundo, el agujero de mi propia muerte. Bueno, quería comenzar leyendo este poema que creo que nos toca a todos y tiene que ver con lo que se comentó, lo que se dijo al inicio. Entonces, bueno, hasta quisiera pedir un minuto de silencio si eso es posible.
Bien, una de las cosas que a mí me interesaba conversar con Arturo hoy, un poco en el marco de este encuentro que estamos teniendo con él, tiene que ver con algo que tú me has comentado en varias ocasiones, Arturo, y son esas como mágicas coincidencias que a ti te encanta registrar y que tú siempre me has dicho que te han acompañado durante toda tu vida, ¿no? Y que probablemente sea uno de esos generadores de las experiencias de la poesía, pequeñas epifanías, esos pequeños regalos, digamos, de los ángeles, por decirlo así, y que te han llevado a escribir una poesía que es muy diferente a la de otros poetas contemporáneos venezolanos, escrito desde una gran profundidad, pero también desde una sencillez, desde siguiendo un poco las líneas de cadena, ese lenguaje de todos los días, pero también con un ritmo, ¿verdad? Y una marca muy particular, ¿no? Tú llegas a la poesía a partir de un taller en la Universidad Simón Bolívar en los años 80, ¿verdad? Y eras un estudiante de ingeniería, como tantos en la Universidad Simón Bolívar. Yo quisiera que me hablaras un poco de ese taller, ¿sí? Porque además tú has dictado numerosos talleres a lo largo de tu vida, y hablo de taller no de las clases en las universidades, por ejemplo, que llevan otra línea y que apuntan hacia otras cosas, sino la experiencia del taller. Háblame de ese Arturo de 20 y tantos años, 20 años en la Universidad Simón Bolívar, y qué fue lo que encontraste ahí que te llevó a hacer un giro en tu vida, ¿verdad? Y decir, bueno, yo no me voy a dedicar realmente a la ingeniería, yo lo que quiero es hacer esto. Bueno, gracias, Ricardo. Vamos a ver qué puedo decir. Bueno, en primer lugar, yo no me siento, pues, yo digo que fui ingeniero en computación en una vida pasada que ya se me olvidó. Y ni siquiera me siento ingeniero, porque la computación realmente es una ciencia, digamos, está más cercana a la matemática, al álgebra, a la lógica, que a propiamente lo que tenemos por ingeniería, que es hacer edificios que no se caigan, puentes, entonces, eso en primera instancia, ¿no? Yo diría que mi acercamiento viene más desde niño también me interesaba la matemática y las ciencias y la física, pero, en fin, uno cuando es joven, como es mal estudiante y le gustan muchas cosas, entra a la universidad y empieza a estudiar sin saber muy bien qué. De hecho, yo no sabía que iba a estudiar. Me pusieron un psicólogo o un pasante de psicología de la Universidad Católica en la Simón Bolívar y me dieron varias opciones. Esto cuando vi lo de computación, que hablaba del lenguaje y hablaba de lógica simbólica y hablaba de álgebra y hablaba de cosas que no eran ingeniería propiamente, me pareció fascinante, porque siempre, al igual que la matemática, que es un lenguaje para vincularnos con la realidad, como se llamamos realidad, pues bueno, en la computación realmente se está creando una forma de modelar, de entender esa realidad a través del lenguaje. En fin, eso en cuanto a la computación. Ahora, yo diría que, claro, yo no empecé propiamente, este taller fue fundamental, pero yo diría que mi primer recuerdo de cuando yo descubrí la literatura es una cosa curiosa, porque era en primer año de bachillerato, una profesora que también yo creo que era pasante de la Universidad Católica, que en un salón de clase nadie le estaba poniendo atención, y esa profesora estaba con un libro grueso verde leyendo un cuento, y nadie le ponía atención. Yo creo que era de los pocos que le ponía atención, y esa profesora estaba leyendo un cuento que a mí me impresionó mucho. Era el cuento Las ruinas circulares de Jorge Luis Borges. Y luego, es decir, el cuento simplemente en síntesis, no es un personaje que está huyendo de unos incendios y llega a una ruina. En esa ruina se descansa en esa huida y empieza a soñar noche tras noche,
la creación de un cuerpo humano. Él va creando un cuerpo humano, va creando una persona, hasta que después de varias noches logra que el corazón empiece a latir, y de pronto se despierta y está rodeado de fuego. Cuando intenta huir, cuando huye de ese lugar, se da cuenta de que no se quema. Y cuando se da cuenta de que no se quema, se da cuenta de que él es un sueño. Entonces, el arte poética de Borges también hace mención a esto, cuando dice la vigilia es el otro sueño que sueña no soñar. Para mí esto fue descubrir la literatura. Es decir, la literatura no era simplemente entretenimiento, no era pasar un rato ahí leyendo algo que te distrajera, sino que era algo que iba mucho más allá. Estoy hablando de los 13 años, ¿no? Yo no leía otras cosas, pero esa fue la anécdota curiosa. Es que esa profesora yo no recordaba cómo se llamaba, tenía 13 años. Yo vuelvo del doctorado en Estados Unidos, en el año 2010 me llaman de la Universidad Central de Venezuela a invitarme a dar clases en el posgrado de literatura venezolana. Y yo le digo a una amiga muy cercana, Paulette Silva, que fue profesor, primero estudiamos juntos, ella fue testigo de esa lectura de esa profesora, era amiga mía del primer año de bachillerato en el colegio. Ella sí tenía muy claro su rumbo en letras, desde el comienzo, yo no. Entonces yo le digo a ella, mira, me llamaron de allá de la Universidad Central para dar un curso, pero yo no tengo ni idea de quién es esa profesora que me llamó. Entonces ella me dice, no, tú sí sabes quién es esa profesora que te llamó. Esa profesora, cuando yo tenía 13 años, leyó ese cuento y me abrió las puertas de la literatura, María Rosario Jiménez. Muchos años después me llama para ayudar a clase en el posgrado. Cuando yo la veo, ella obviamente no me lo recordaba, no tenía idea de mi existencia, ¿no? Yo le digo, mucho gusto, gracias a usted, yo estoy aquí, no solo porque me estoy invitando, sino porque me invitó hace muchos años atrás a entrar en la literatura. Entonces en la literatura, Poirot decía, la única manera de entrar en un poema es estar adentro. Yo creo que estaba adentro, aunque no lo sabía, lo supe a partir de la experiencia de vida que se fue dando, ¿no? Entonces, esa cosa de que, bueno, si uno sabe algo de ciencia o le interesa la ciencia, estar alejado de las comunidades o no puede estar vinculado a la literatura, eso me parece que no tiene ningún sentido, ¿no? Creo que al contrario, los vasos comunicantes que hay allí son muy poderosos si uno ve, digamos, todos los elementos comunes, y son muchos los ejemplos que podríamos mencionar sobre eso. En cuanto al taller porque yo también cuando estudié computación hubo una particularidad. En Simón Bolívar el 30% del currículum del plan de estudios es lo que llaman estudios generales. Llamaban, yo no sé si la Simón Bolívar sigue existiendo, ¿no? Sí. Después de toda la ruina. Sí existe en medio de la ruina. No, la ruina sigue existiendo. Muy dolorosa la tragedia de esa universidad, como de muchas otras, ¿no? Pero en esa en particular es muy triste. El caso es que el 30% de las materias son materias que uno escoge. Yo puedo estudiar computación, pero yo puedo poder estudiar literatura. Yo estudié literatura, mientras estudiaba computación, tomaba cursos de Marcel Proust con Guillermo Sucre, o de poesía hispanoamericana, o de Kafka, o de Camus. Es decir, todo eso mientras estudiaba computación. Entonces, uno podía hacer así su cóctel. Yo hice ese, y por ahí, en algún momento, estuve en un taller literario que editaron dos poetas y profesoras, Ana María del Rey y Luisana Triago, que se llamó Anagrama, que fue un taller muy, muy importante de la historia de Simón Bolívar. Duró como 20 años o más. Y bueno, ese fue un periodo también muy importante como para... Yo mientras estudiaba computación alguna vez dudé de ir a estudiar letras, pero a la vez, bueno, después hice una maestría en literatura que suponía exámenes de admisión y todo, que bueno, uno por supuesto había resuelto algunas cosas o tratado de resolver. Pero la verdad es que a esta altura de la vida, como digo, ya se me olvidó que yo fui ingeniero en computación, pero no me arrepiento, digamos, esa experiencia de vida, vincularla a la creación poética, a la palabra, sigue estando allí, ¿no? Tú me decías que en cuanto... Hay un libro mío que se llama Principios de Contabilidad, que evidentemente no es el título más poético que se consigue en el mercado, ¿no? Pero un poco trata de dar cuenta de eso que comentaba, ¿no? Es como el registro, una forma de registrar el mundo, ¿no? La contabilidad es una forma el debe y el haber del mundo, ¿no?
Y sí, me interesaba desde siempre una poesía, no desde siempre, ¿no? Porque no desde siempre, es decir, llega un momento en ese proceso que uno descubre dónde está realmente el mundo de uno y la voz de uno y trata de afincarse en eso. Yo realmente he escrito un solo libro en la vida, ¿no? Es decir, un solo libro a partir del momento que siento que ya hay algo que es verdadero en el sentido de que tiene que ver con mi propia búsqueda, ¿no? Yo no soy un poeta que en cada libro estoy tratando de romper por completo el esquema del libro anterior, sino más bien ir profundizando, no sé si esa es la palabra, pero con las variantes que corresponden a la edad, a la experiencia de vida, en fin, de la visión del mundo, pero ahí, en ese libro que mencionó Diajanida, del Cangrejo Ermitaño, que está publicado en Visor, junto con el Fondo de Cultura Económica, realmente es un libro orgánico, unitario, que es una antología, pero una antología donde no hay ninguna referencia al origen de ninguno de los poemas que están allí. Quien lo lea lo va a leer como un libro unitario, no tiene referencia de la fecha de esos poemas, ¿no? Porque en realidad así es como yo construyendo ese proyecto. Y me interesa, me he dado cuenta que me interesa lo cotidiano en la medida que lo cotidiano se encierra, digamos, una dimensión del misterio que, como hemos cosificado la mirada y la vivencia de lo cotidiano, hemos perdido. Entonces, como tratar siempre de rescatar eso que hemos dejado de ver, de experimentar en lo cotidiano, y me interesa tanto en referencia a esos elementos, digamos, referenciales del cotidiano, como del lenguaje mismo. Si me interesa, con un lenguaje aparentemente muy sencillo y muy cotidiano, tratar de explorar, digamos, otras significaciones inherentes que están allí, potenciales. Cuando digo, un libro se llama Principios de Contabilidad, yo, ¿qué voy a buscar allí? Bueno, estoy forzando al lector a ver qué puedo conseguir allí, y eso implica resemantizar esa expresión, que es un cliché, un lugar común, una cosa ya hecha. Si un libro se llama Cuidados Intensivos, no es un manual de cómo ir a una sala de emergencia en un hospital, uno podría suponer que trata de eso. Realmente no trata de eso, trata de muchas otras cosas, ¿no? Trata de muchas otras cosas que tienen que ver con las situaciones de los cuidados intensivos de la poesía en el mundo contemporáneo, de la violencia en el mundo contemporáneo, de las relaciones humanas en el mundo contemporáneo. Ahora, ahí hay otro elemento, en el caso de ese libro Cuidados Intensivos, que yo diría más bien es de otro orden, que tiene que ver con esas sincronicidades. Con Rafael hablamos mucho de las sincronicidades, pero en este caso yo diría más bien de lo premonitorio. Y en el caso de este libro, que se llama Cuidados Intensivos, que se publicó en el año 2014, hay una cosa muy curiosa, y es premonitoria, que ese libro tenía ese título que no tenía nada que ver con ninguna experiencia médica, sino con lo que dije ahora. Sin embargo, ese libro lo terminé, la editorial lo tenía para publicar. En ese momento en Venezuela no había papel, no había posibilidad de imprimir ningún libro. El libro quedó en Cuidados Intensivos, el libro parecía que no iba a aparecer nunca, porque no se iba a poder publicar nunca. Y de manera imprevisible, el 13 de junio de 2014, mi mamá entró a una sala de cuidados intensivos, cosa que yo no era previsible porque no estaba enferma de nada. Y el 13 de julio de ese año murió, un mes en cuidados intensivos. Ya el libro estaba concluido y se llamaba así. Pero el libro no iba a salir. Hice un poema más que trata de esa experiencia, y fue el último poema de ese libro que estaba esperando ese poema para que existiera, ¿no? Y además hay otra cosa interesante, que ese poema, se llama Ungido en ti, que leeré después, ese poema está en una sección del libro cuyo nombre yo no me explicaba. El nombre de esa sección es Antesala sin diván. Yo nunca supe porque ese era el nombre de esa sección, me parecía extraña esa frase. Y la cambiaba y la voy a poner sin saber por qué se llamaba así, porque así funciona también la poesía, ¿no? Desde ahí funciona la poesía, desde el misterio de cómo se generan el lenguaje. Y entonces a mí me llamó la atención en la presentación de ese libro que Rodrigo Blanco, que fue el editor del libro, Rodrigo Blanco Calderón,
cuando él lo presenta, él con toda certeza dice, bueno, que el libro, ese poeta, que habla de esa sección, y evidentemente antesala sin diván se refiere a el lugar donde uno está esperando para entrar a la sala de cuidados intensivos en una clínica. Yo estuve un mes en la clínica Santa Sofía en un lugar donde no había diván, que había que esperar para que le dieran unos 10 minutos para ver a su mamá. Eso yo no lo sabía, se lo supo por lo que dijo Rodrigo. Entonces ahí hay una cosa premonitoria y hasta misteriosa de que uno mismo está escribiendo algo que no sabe de dónde viene ni dónde va, y otro que lo pueda leer con toda naturalidad, ¿no? Entonces, bueno, tiene que ver con lo premonitorio, con las sincronías que se dan, ¿no? Al final ese texto, ese título tuvo que ver con algo que en efecto se dio. Bueno, no sé, creo que he hablado mucho, no sé si... Muy bien, va muy bien. Hablando de sincronías, que este es un libro que te presenta Rodrigo, y Rodrigo, digamos, sabe eso porque su hermana es anestesióloga, ¿no? Entonces, y sus padres son médicos. Entonces, tiene uno, digamos, un saber de eso que probablemente incluyó ese día, y además me parece curioso que lo menciones, porque hace 11 años, fue la última vez que yo me operé, mi anestesióloga fue la hermana de Rodrigo, sin yo saberlo, o sea, lo supe cuando me desperté, ¿no? Yo quería, Arturo, que nos hablaras un poco. Tú has tenido una experiencia singular, porque has estado varias veces fuera del país, pero también has pasado largas temporadas dentro del país, ¿no? Y tu conocimiento de los poetas venezolanos ha sido cercano. El caso de Rafael, pensemos en Alfredo, en Eugenio Montejo, en Juan Sánchez Peláez, Guillermo Sucre, ¿verdad? También por la Simón Bolívar. Pero además has tenido una cercanía y un conocimiento de lo que se hace en la poesía escrita en español fuera de Venezuela, en lo que llamamos poesía latinoamericana. Has estado en México muchas veces, has sido profesor invitado en Chile, has tenido una beca en Chile. La cercanía a la dimensión, digamos, más amplia de los latinoamericanos en los Estados Unidos, gente de Colombia, gente de Perú, de otros lugares, ¿no? Y ha podido, digamos, conectar con diferentes poéticas latinoamericanas, que yo siento que de hace algunos años para acá nosotros perdimos esa conexión, ¿no? Colabora mucho que los libros dejaron de llegar, los poetas dejaron de venir, ¿no? De repente tú estabas en la FILUC y un año estuvo José Emilio Pacheco, y de repente estas visitas empezaron a distanciarse, venían más, digamos, de España, de Francia, de otros países con embajadas que podían traerlo, las embajadas, digamos, de México, de Argentina o de Brasil ya no disponían de esos recursos. O sea, las cosas empezaron a cambiar, y hoy en día, antes en Venezuela se leía mucha poesía estadounidense, poesía latinoamericana, poesía francesa. Hoy hay una mayor cercanía con los poetas españoles, por ejemplo, incluso de otros lugares, pero quizás con poetas latinoamericanos contemporáneos, con tus pares, yo siento que ha mermado. Es un poco la percepción que yo puedo tener, ¿no? ¿Cuál es tu visión de esto? Y ¿dónde insertas la poesía venezolana en el marco de este universo de la poesía escrita en español en América? Bueno, el latinoamericanismo viene de muy atrás, ¿no? De la misma época del Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos. Evidentemente uno estaba en contacto permanente con escritores de toda América Latina, y bueno, tuve la suerte de poder participar en algunos programas, como el programa de Iowa en el año 97, que es un programa que convoca a escritores de todo
30 escritores de distintas partes del mundo para estar allí trabajando en un proyecto de creación poética o de creación literaria durante 4 meses. Es decir, eso o esas otras becas en México, Chile, Colombia, en otros casos, fueron en mi caso oportunidades de contacto con muchos poetas latinoamericanos. Esa época del CELAR en particular fue también muy importante. En efecto, el país era otro. Uno simplemente estaría del taller. Yo estuve también en los talleres del CELAR, ¿no? En el 97 estuve en el taller del CELAR. Teresita era una de mis compañeras ahí de ese espacio que Antonio López Ortega coordinaba. Y bueno, uno salía del taller, iba al posttaller y seguía hablando de poesía, y todo el día hablaba de poesía, pero se iba a la Plaza Venezuela, a la librería del Fondo de Cultura Económico, o a Ludens, o a Suma, o a todas las librerías que pudiera haber en Caracas que había, la Ateneo. Ibas a conseguir esos poetas latinoamericanos, estaban allí, en fin, esas posibilidades existían. Como tú dices, eso ha mermado, pero yo no podría hablar con propiedad, pero yo le preguntaría más bien a los poetas jóvenes hoy en día, que yo veo que son muy activos y tienen una red de contactos internacional muy activa. Por ahí está Soriano, y por allá está Juan, y hay mucha gente que están ya es otra generación, ¿no? Que se vinculan de otro modo con estas poetas internacionales, ya no como lo hacíamos en nuestra generación. Y yo sí creo que por ese lado, lo que yo he visto, he sido testigo de que sigue siendo muy activo. Quizás para los poetas de otra generación es más difícil porque muchos no nos manejamos de ese modo, pero yo sí creo que sigue habiendo ese diálogo. Ahora, yo creo que en el caso particular venezolano, la vocación latinoamericanista es muy fuerte y es una inmensa diferencia con otros países de América Latina. Yo cuando fui a Chile fui a dar la Universidad la Pontificia Católica de Chile, me invitaron a dar un taller de poesía. Simplemente, poeta venezolano para un chileno es una cosa como inexistente por completo. No sabían ni quién era ni Rafael Cadena ni Eugenio Montero, así que con eso les digo todo, ¿no? Y casi que una redundancia, porque la poesía chilena es la única poesía para un chileno. Es decir, y eso es así de fuerte en Chile. Es decir, uno como venezolano no se imagina eso. No digo solo por el caso de Chile, sino por varios países. Somos un archipiélago. Y en muchos países de América Latina, el caso de Chile, el caso de México también diría que es una vocación muy mexicana, que les impide ver más allá. Colombia un poco también. Entonces yo digo que los venezolanos, bueno, por algo aquí existe la Biblioteca Ayacucho, por algo existe el Centro de Estudios del Mercado Rómulo Gallego, por algo Montevideo y la Historia Latinoamericana. Es una vocación latinoamericanista que en otros países de América Latina no tiene esa fuerza. Entonces yo creo que uno naturalmente, como joven poeta que aprendí de escritor en Venezuela, siempre estaba buscando más allá de lo propio, e incluso diría que en desmedro de lo propio muchas veces. Por ejemplo, pongo un caso, pensemos en el premio de novela Rómulo Gallegos. No existe un caso parecido a ese. El premio internacional de novela Rómulo Gallegos, un solo venezolano ganó ese premio, o lo ha ganado en la historia de ese premio. Eso no pasaría jamás en México, eso no pasaría jamás en España. En España la mitad son españoles, en México la mitad son mexicanos. Entonces nosotros más bien, pensamos que hay que ser justo y hacerlo a otros, porque no nos podemos dar a nosotros mismos. Nos tienen que reconocer afuera para que sepamos que valemos adentro, ¿no? Pero por otro lado, eso hace que estemos siempre viendo hacia afuera. Yo creo que sí seguimos viendo hacia afuera, y más ahora que la diáspora del país, que nos ha puesto a ser un país que está en muchas partes del mundo, pues bueno, creo que yo diría más bien que eso sigue bien. Curiosamente, diría yo que la tragedia ahora es que esos venezolanos que están afuera saben poco de lo que está pasando adentro. E incluso diría que poetas o escritores venezolanos que están publicando afuera son inaccesibles para el que está adentro. Estos mismos libros de Pretexto, o de Visor, o de cualquier otra editorial que está afuera, difícilmente llega a Venezuela. Eso es un absurdo. Es la realidad, es un absurdo. Era impensable eso en el pasado, que un poeta publicara una editorial de esta y eso no estuviera en un libro en Venezuela. Entonces, más bien yo lo que sí veo es que lo que se ha quebrado, lo que veo grave
en el caso venezolano es esa desintegración, de que están todos los venezolanos afuera buscando qué se está haciendo en el mundo y poco llega a Venezuela para ir a una librería, en fin. Las redes sociales son las redes, pues, Internet es lo que sirve para establecer esas comunicaciones. Pero bueno, en todo caso sí, me interesa obviamente tanto la poesía de mi propia tradición que la venezolana, que la he estudiado bastante, he hecho antologías sobre la poesía venezolana, pero me interesa eso escrito en un marco mayor que es la poesía latinoamericana y más allá de la latinoamericana. Una última pregunta aquí, antes de dejarte in the stage ya por completo, ¿no? Y es, ¿cuál es tu percepción, cuál es la percepción que tú tienes de tu propia obra? Hay una visión, bueno, no crítica, digamos, más opinadora de las obras literarias, musicales, cinematográficas, y es que siempre les encanta verla como algo que va como mejorando, ¿no? Como que ya alcanzaste la madurez o ya el artista, el creador alcanzó su voz en un momento determinado, cuando bueno, en el marco del arte eso no es así. O sea, tú puedes escribir un gran poemario y tienes 20 años, puedes filmar una gran película a los 35, ¿no? ¿Cuál es la visión que tú tienes con respecto a tu poesía? ¿Sientes que se mantiene a velocidad de crucero, verdad? Es decir, en una línea continua, fiel a sus temas, o sientes que vas dando una suerte de saltos dentro de las propuestas que se pueden presentar a lo largo de tu vida, ¿no? ¿Cómo ves esa obra? Hace rato dijiste que tú sentías que como que siempre estabas escribiendo como el mismo libro, ¿no? ¿Esa visión la sigues teniendo o tú sientes que ha habido momentos en que se han presentado cosas diferentes? Sí, bueno, yo diría, para poner ejemplos, si pensamos por ejemplo un poeta que para mí fue también un descubrimiento, digamos, decisivo en mi juventud, que fue Roberto Juarroz, poeta argentino. Pensemos en Roberto Juarroz. Su primer libro se llama Primera Poesía Vertical, su segundo libro Segunda Poesía Vertical, su tercer libro Tercera Poesía Vertical, y así hasta la 14. Toda la poesía de Juarroz se llama Poesía Vertical. Entonces, no quiere decir que la primera poesía vertical y la 14 sean lo mismo, pero no dejan de ser lo mismo, ¿no? Es decir, hay evidentemente un trabajo de investigación, de exploración sobre lo mismo y profundizando o con las variantes que correspondan, pero uno lee a Juarroz de cualquiera de esos 14 libros y es Juarroz. Walt Whitman tiene un solo libro, ¿verdad?, que fue acumulando en el tiempo bajo hierba, ¿no? Jorge Guillén tiene el cántico, ¿no? Y así pues muchos poetas que al final, sean en definitiva un solo libro o sean varios, hay poetas que uno identifica, digamos, claramente dentro de Neruda no podríamos decir eso, que tiene que ver Residencia en la Tierra con las odas elementales, y de muchos poetas no podríamos decir eso. Entonces yo lo que siento es que estoy como que mi forma de trabajar y mi forma de entender la poesía, y eso no le quita, eso no quiero decir que es la forma, es mi forma, o lo que he podido hacer va por allí, ¿no? Entonces, bueno, yo no puedo valorar si lo más reciente o lo anterior era mejor, eso lo valorarán otros, ¿no? Obviamente. Pero yo hace poco, por ejemplo, hice me pidieron una antología en Ecuador, y el título que tiene esa antología es el título de un verso de mi primer libro, que es un libro que se publicó en Monte Ávila en el año 91, que no existe, ¿no? Se llama El margen de las hojas, ¿no? Y de aquí salió un verso que le da el título a una antología que es de hace 2 años, ¿no? Y bueno, algo, y lo que digo, en el Cangrejo Ermitaño, quien lea, esto sí me ha parecido interesante, porque los lectores de este libro no tienen ni idea de cuál es el poema más viejo y cuál es el más reciente. Les pareciera que si hay una línea que los une,
Sin embargo, sí hay cosas que son diferentes. Por ejemplo, cuando tú hablas de que sí, que son las mismas temáticas, no son necesariamente las mismas temáticas. Yo jamás había escrito un poema, digamos, donde el dolor del país y de la política en el país, es decir, no es algo programado, es algo que surgió en un momento y se impuso. Y cuando Yajanira está hablando del libro de Cartas de Renuncia, de toda esta situación que hemos vivido en los últimos 25 años, bueno, eso no es una cosa programada, es una cosa, es un tema que se impone, un modo de decir que se impone, ¿no? Un poeta mexicano que se llama Fabio Morávito, cuando presentaba el libro El Cangrejo Ermitaño, decía que una de las características de ese libro es que hablaba de cosas muy perturbadoras de modo imperturbable. Y yo creo que esa es una característica de esa poesía, ¿no? Y más en ese terreno, de la violencia política y social, y creo que evidentemente no es algo que yo haya concientizado antes, ¿no? Pero sí creo que es bastante ajustado. Entonces, bueno, sí, es un solo libro donde hay una serie de temáticas que van surgiendo, se van reelaborando, se van resignificando, van ampliándose. Y esa es realmente la aspiración que yo tendría. Yo tendría la aspiración, el cangrejo ermitaño, ¿saben qué es este cangrejo? Que no tiene caparazón, entra en lo que consigue, ¿no? para protegerse, ¿no? Pero luego él va creciendo y tiene que buscar otra caparazón, y así va creciendo y tiene que buscar otra, ¿no? Ese cangrejo. Bueno, yo aspiro que ese libro vaya creciendo en el tiempo, va buscando otra caparazón, el libro va creciendo, pero es el mismo libro, ¿no? A fin de cuentas, ese es el proyecto en el que estoy, creo que estaré, ¿no? No me planteo otra cosa. Chévere. Gracias, Arturo. Gracias. Bueno, los dejo con el poeta. Gracias. Bueno, tengo aquí algunas frases que quisiera comentar antes de leer algunos poemas. Es muy conocido esta frase que Lezama Lima en su libro de la expresión americana dice: solo lo difícil es estimulante, solo la resistencia que nos reta es capaz de enarcar, suscitar y mantener nuestra potencia de conocimiento. Siempre ha estado entonces esta idea de que solo lo difícil es estimulante, y eso es una poesía hermética, una poesía oscura, ¿verdad? Nos lleva a pensar en esos términos, ¿no? Pero inmediatamente el mismo Lezama Lima dice: pero en realidad, ¿qué es lo difícil? Y después se pregunta: lo sumergido tan solo en las maternales aguas del oscuro. Es decir, asociamos que lo difícil tiene que ver con lo oscuro. Yo recuerdo hace muchos años haber leído una frase, una especie de aforismo, no sé de quién era, no recuerdo, pero siempre me ha acompañado, que muchas veces a falta de profundidad seamos oscuros. ¿Okay? Creo que muchas veces ocurre eso. No quiere decir que en la oscuridad no haya profundidad, pero muchas veces a falta de esa profundidad apelamos a la oscuridad sin más, ¿no? Pero entonces después se pregunta Lezama Lima: lo originario sin causalidad, antítesis o logos. Y me pregunto, si Lezama Lima solo valorara una poesía hermética, oscura, ¿cómo en Orígenes podía convivir con un poeta como Eliseo Diego, que es la antípoda de eso, ¿no? Es decir, son dos grandes poetas. Aquí está Alfredo Chacón, que conoce muy bien el grupo Orígenes, hizo el volumen de Biblioteca Ayacucho y su prólogo. Bueno, a mi modo de ver son dos grandes poetas, son dos muy diferentes poetas, y que la admiración allí. Entonces, a lo que voy es que a veces cuando se habla de que o se estima más esta poesía oscura o hermética como un valor superior porque es difícil, a mí me gusta recordar también un ensayo de un gran poeta mexicano y pensador ensayista que es Gabriel Said. Ese ensayo tiene un título muy curioso. El ensayo dice: el problema de la poesía que sí se entiende.
Ese es el problema de la poesía, que sí se entiende, ¿no? Entonces, ¿de qué estamos hablando también aquí? De la capacidad lectora. No hay cosa más tramposa que una poesía que sí se entiende en un lector que no tiene oficio de lector de poesía. Simplemente lee, entendí y despacho, ¿no? Sin ver todo lo que hay allí en esa aparente poesía sencilla, ¿no? La otra, pues, la admiro por su oscuridad, que no entiendo mucho, pero es decir, lo que quiero decir es que el tema de, si hay algo difícil, es leer poesía y aprender a leer la poesía y tener el entrenamiento suficiente para valorar registros diferentes, para valorar a Lezama Lima o a Liceo Diego, a Juan Sánchez Peláez o a Eugenio Montejo, que son las antípodas, y así pues, la lista sería infinita, ¿no? Entonces me interesa esto porque yo estoy de acuerdo con lo que dices ahí, pero también me interesa mucho también una cosa que dice el poeta polaco Adam Zagajewski. Dice: creo que los grandes poetas escriben sin saber lo que dicen. Y después dice: detesto los poemas vacíos como meros juegos lingüísticos, pero el mensaje concreto es aburrido, no es poesía. Escribir, y esto es lo que me interesa más, después de haber dicho estas dos cosas en sus extremos, escribir poesía es un espacio angosto entre el decir algo y no decirlo. ¿Okay? Yo creo que ahí está la poesía, y está lo que me interesa a mí con la poesía, es decir, decir algo, pero no simplemente, como dice el es un mensaje concreto que es aburrido, que no es poesía, pero que no se quede tampoco en el mero juego lingüístico, que es vacío, que no nos lleva muy lejos. Walt Stevens, el gran poeta estadounidense, que ese es otro caso curioso, porque ese era un poeta que era vicepresidente de una empresa de seguros y era abogado, es decir, era defendiendo a los ricos, ¿no? contra la demanda, en fin, una empresa de seguros, y es uno de los más grandes poetas del siglo XX, Wallace Stevens, ¿no? Wallace Stevens decía, y esto me parece en su adagia, una frase que siempre me ha llamado la atención, dice: toda poesía es experimental. Esto me parece muy importante, porque no es que hay una poesía que es experimental, es que si no es experimental, no es poesía. Toda poesía es experimental, la oscura y la clara. ¿Okay? Tiene que haber algo experimental, tiene que haber una ruptura en los códigos, digamos, ya cosificados verbales, tiene que haber una experimentación allí, una ruptura, ¿no? Y experimentar, a la hora de experimentar, no solo alude a la palabra experimento, evidentemente, sino a algo que también parece muy importante, que es la palabra experiencia, a la experiencia, que es no solo la experiencia de vida, sino la experiencia verbal, porque es en esa experiencia verbal que surge un poema. Para mí un poema no es la respuesta a una pregunta de antemano. Para mí un poema es una experiencia verbal que va descubriendo, mientras se desarrolla esa experiencia, la pregunta que lo suscitó, no la sabe de antemano. ¿Okay? Como decía Poirot, la poesía no nos da fáciles respuestas, sino nos da presencias que nos acompañan, ¿no? Que se incorporan a la concepción de lo real. Bueno, eso era, no voy a extenderme más allí porque se pone aburrido el asunto. Voy a leer entonces algunos poemas. Quizás voy a empezar por algunos inéditos, un libro que tengo reciente, que se llama Donde amanece más temprano, ese libro. Y tiene que ver este primer poema con la muerte y con la pertenencia, ¿no? Mis tumbas. La tumba de mi padre ya no existe. Fue devorada por intratables hormigas que en estos tiempos se comen entre ellas. Las de mis abuelos, sus vecinas, si existieran, añorarían aquellos días
en que albergaban húmedos huesos. Las de 2 hermanos que tuve y casi no nacieron, nunca supe dónde quedaron. Quienes lo sabían, hace mucho se mudaron a otras tierras. A mi madre la pusimos en una colina hermosa, un lugar apacible, amparado por una brisa tenue que acariciaba la barba de los árboles. Pero me dicen que allí también se ha repetido la historia. De los últimos en visitarla, no se sabe nada. La vida me ha enseñado a seguir el legado de los míos. Ya he escrito mi epitafio para que mis hijos lo incineren y arrojen junto con mis cenizas al viento. Entre nosotros y el olvido ya hay un aire de familia. A ver qué otro poema por acá. Un poema que tiene que ver con la memoria, ¿no? Todo esto que estoy leyendo ahorita son inéditos, ¿no? Bueno, ha aparecido en algunas revistas por allí que se llama La Costa Abandonada. De niño descubrí en la soledad remedio a mi timidez. Allí imaginé amistades perdurables, nacidas para custodiar nuestros comunes secretos. Fue por entonces que el mar me enseñó a no alcanzar la arena, y a pesar del temor a la resaca, me acostumbré a ver a lo lejos la costa abandonada. Poco a poco me quedé flotando en el horizonte, empeñado en intentar la nostalgia, esa que ahora se me da tan naturalmente. No tengo otro modo de ser, pues todo lo que hago sin haber sido ya es pasado. Algunos voltean al caminar. Yo avanzo con aplomo, mirando de frente lo perdido. Parte de esta experiencia, yo he vivido un tiempo fuera del país y, bueno, una experiencia también dura en términos de la soledad, ¿no? Son países, en el caso particular de Estados Unidos, es decir, a mí yo me voy mañana de vuelta, a mí me cuesta mucho irme mañana, porque esta afectividad que uno siente en su propio país, con su gente, no existe fuera, ¿no? Es gente muy solitaria, gente muy, bueno, que se vive de otro modo. Y hay un poema que de algún modo retrata esa situación. Hay mucha gente que su única compañía es un ¿cómo se llama? Un animal doméstico, ¿no? Este se llama una mascota, exacto. Gracias. Una mascota. Entonces, este poema se llama Mi gato. Hay gatos que no existen. Tengo uno que maulla todas las noches, pero de eso apenas me entero por el ronronear de los vecinos. El hecho de su inexistencia no es motivo de incordio, al contrario, encuentro allí un punto a favor, una causa de envidia, pues asegura nuestra convivencia y nos da ventajas para otros insospechadas. Nunca me he quejado por pelos de más en las alfombras, ni garrapatas, ni sed de alergias, ni fatigas o insomnios, causados por obligarlo a comer tras los achaques de la edad. El que no lo oiga, ni lo vea, ni lo huela, me tranquiliza. Aunque se esmere en pasar inadvertido, algo me dice que mueve su cola a mi lado, lo presiento. Así de natural es nuestra cercanía. Él es mi mejor compañero.
Hay una frase muy famosa del poeta norteamericano Robert Frost, que decía Robert Frost: "Poetry is what gets lost in translation." La poesía es lo que se pierde en la traducción. Es decir, como si hubiera una malla, está la lengua original, está la lengua de destino, y lo que se pierde, que no pasa ese filtro, no pasa esta malla, ahí está la poesía. Lo que pasó a la otra lengua no es poesía. Eso es lo que está diciendo Frost. Entonces Frost está pensando en qué términos. Bueno, la poesía, digamos, está muy vinculada al genio de una lengua, ¿verdad? Y esa lengua es el elemento fónico, rítmico, musicales, en fin, son intraducibles. Y en efecto, en buena medida es así. Hay muchos poetas que no podemos realmente... Yo no me imagino, francamente, cómo se puede apreciar a Góngora en otra lengua. Me parece realmente que es un ejercicio, está muy bien que se intente traducir, pero decir que se disfruta a Góngora, que hasta es difícil leerlo en castellano, en otra lengua me parece un absurdo. Y me parece que casos como el del mismo Paul Celan, que se celebra mucho, mira, yo he visto varias ediciones, en español y en inglés, que es lo que leo, y es increíble las variaciones que hay allí, ¿no? Entonces, de que Celan, yo no hablo alemán, si no hablo alemán no puedo leer a Celan realmente, ¿no? En fin, entonces está esta concepción de Frost, ¿no? Que es muy interesante, ¿no? La poesía es lo que se pierde en la traducción. Y Charles Simic, un poeta para mí central en mi vida, como mi interés por la poesía, yo siento mucha identificación con muchas cosas de Simic. Simic es un poeta muy particular, porque Simic era un poeta que nació en un país que ya no existe, que era Yugoslavia. Él llega a Estados Unidos a los 16 años, sin hablar inglés, aprende inglés en Estados Unidos, se convierte en un poeta central de la poesía contemporánea en Estados Unidos. Y él tiene una frase, Simic, que dice lo contrario a Frost. Simic lo que dice es: "Poetry is not what is lost, but what retained in translation." La poesía no es lo que se pierde, sino lo que se retiene en la traducción, ¿no? Entonces es interesante, ¿no? Porque él está contestando a Frost allí. Entonces aquí, esto me parece interesante porque ¿qué es la poesía? Es tanto lo que se pierde como lo que se retiene. Pero para un poeta como Simic, que sería de los poetas que sí se entienden, ¿verdad? Es un poeta traducible y que lo puedo entender en otras lenguas. Un poeta como Cavafy sí se entiende y yo lo puedo entender en castellano, ¿verdad? Un poeta como Pessoa sí se entiende y lo puedo entender en otra lengua. Pero como decía, yo dudo que Góngora se pueda entender en otra lengua, porque no se entiende ni en la propia y así otros casos. Entonces es interesante pensar en esto. Y lo que quiero mostrarles es un experimento que hice, no sé si lo podré lograr ahora. Voy a buscar aquí una... Ajá, voy a hacer, a ver si funciona esto. Un experimento que hice con mi amigo Luis Miguel Izaba, surgió un experimento aquí, que es el caso, muchos aquí habrán leído a Wisława Szymborska, ¿verdad? Pero yo creo que pocos saben polaco aquí. No sé cómo la aprecian, ¿no? No sé cómo la pueden apreciar, pero la apreciamos, ¿no? Es decir, una poeta que sí se entiende, y la apreciamos aunque no sepamos nada de polaco. Entonces, vamos a ver si... Quiero mostrarles esto, a ver si funciona. Voy a leer primero un poema de Szymborska. En polaco, lo voy a leer en polaco. Lo voy a leer en polaco. Aquí. Este poema que van a escuchar ahora
es el poema de Wisława Szymborska. Que una amiga polaca, bueno, la amiga polaca era Trina Bell, me dijo que no se dice Wisława Szymborska, sino que se dice Wisława Szymborska. Entonces, el poema, que se llama en español La Feria de los Milagros, en polaco, lo lee Jarmark Kudoł y dice así. Wisława Szymborska, Jarmark Cudów. Cud pospolity. To, że dzieje się wiele cudów pospolitych. Cud zwykły. W ciszy nocnej szczekanie niewidzialnych psów. Cud jeden z wielu. Chmurka zwiewna i mała, a potrafi zasłonić duży księżyc. Kilka cudów w jednym. Olcha w wodzie odbita i to, że odwrócona ze strony lewej na prawą i to, że rośnie tam koroną w dół i wcale dna nie sięga, choć woda jest płytka. Cud na porządku dziennym. Wiatry dość słabe i umiarkowiane, w czasie burz porywiste. Cud pierwszy lepszy. Krowy są krowami. Drugi nie gorszy. Ten, a nie inny sad z tej, a nie innej pestki. Cud bez czarnego fraka i cylindra, rozfruwające się białe gołębie. Cud, no bo jak to nazwać? Słońce dziś zeszło o 3:14, a zajdzie o 20:01. Cud, który nie tak dziwi, jak powinien. Palców u dłoni wprawdzie mniej niż 6, za to więcej niż 4. Cud, tylko się rozejrzeć. Wszechobecny świat. Cud dodatkowy, jak dodatkowe jest wszystko. Co nie do pomyślenia, jest do pomyślenia. Pareció puro o cristalino. Bueno, entonces este poema que me lo envía... Perdón. Este poema que me lo envió un día Luis Miguel Sábado, que habíamos hablado mucho de Szymborska, y entonces yo nunca había... Yo decía, bueno, pero a mí me encanta, pero nunca he escuchado cómo es el ritmo de esa poesía, es decir, era imposible apreciar esa sonoridad. Entonces, bueno, el poema se llama La Feria de los Milagros. Entonces voy a leer el poema en español y después voy a leer una versión que hice yo a partir de la combinación de estas dos cosas. Algo en lo que no entiendo nada, y a partir de eso que no entiendo nada y teniendo alguna idea de por dónde va el poema, tratar de identificar las palabras que oigo y decir qué significan en ese otro poema que intenté. Entonces voy a leer ahora el poema de Szymborska traducido al español. La Feria de los Milagros. Un milagro corriente, que se produzcan tantos milagros corrientes. Un milagro ordinario, el ladrido de los perros invisibles en el silencio de la noche. Un milagro del montón, una nube menuda y ligera, capaz de tapar la luna llena y compacta. Muchos milagros en uno, un aliso que se refleja en el agua y que se vea invertido de izquierda a derecha y que crezca ya con la copa hacia abajo y que no llegue al fondo pese a la poca profundidad del agua. Un milagro cotidiano, vientos de ligeros a moderados, borrascas en plena tormenta. Un milagro cualquiera, las vacas son vacas. Otro milagro, quiérase o no, este huerto y solo este, de esta pepita y solo de esta. Un milagro sin frac ni sombrero de copa, palomas blancas en desbandada. Milagro, porque ¿cómo llamarlo si no? Hoy el sol ha salido a las 3:14 y se pondrá a las 20:01. Un milagro que no sorprende lo debido. Una mano tiene menos de 6 dedos, pero tiene más de 4. Un milagro, y basta con abrir bien los ojos, el mundo omnipresente. Un milagro tan adicional como adicional es todo, lo impensable se puede pensar. Entonces, la versión que yo hice después de escuchar el poema en polaco y después de leer esta versión en español, dice así. El poema se llama A la Casa de los Milagros. Y dice, este texto nace de la experiencia de escuchar en polaco el poema La Feria de los Milagros de Wisława Szymborska.
a la Casa de los Milagros. La escucho en polaco, pero solo puedo perseguirla en español. Cud es el milagro que ocurre en cualquier lugar, incluso el poema. Noc es la noche silenciosa que aguarda cobijada al final de un verso. Murska, una nube perdida, presumiblemente en el cielo, aunque cielo sea una palabra imprecisa, distraída en algún agujero entre la luna y otro montón de milagros. Polita se parece a lo que ocurre a diario, sin que nadie lo note. Gorcha, en cambio, ya es otra cosa. Hablamos de tormentas. Voya es el agua donde todo flota y se refleja, el sitio donde las palabras se encuentran de cabeza. Esto es lo que le entiendo a Wisława, que se dice Wisława, esa voz suave que me susurra al oído todo eso que se piensa y piensan que no se puede pensar. Entonces, bueno, es un ejercicio simplemente que pone en relación estas dos experiencias de lo poético, ¿no? De lo que oigo y no entiendo, y de lo que entiendo y a veces por entenderlo como poema no lo aprecio. No sé cómo estamos de tiempo. ¿No está Ricardo? Seguimos. Vamos bien. Ok. Bueno, entonces vamos a leer ahora algunos poemas. Bueno, del guerra ermitaño, algunos poemas. Hoy la mesa de diálogo esta que se ha montado, o no sé cómo se llama, mesa de diálogo, ha llegado a algunos acuerdos. Bueno, esperemos que se avance, pero sobre el Tribunal Supremo de Justicia, en fin. Pero en todo caso este poema tiene que ver con el caso, con esta experiencia que también hemos vivido todos de amistades que en estos años se han perdido, se han distanciado, y bueno, y esa es una experiencia que no conocíamos en esa magnitud. Este poema se llama Memoria de una antigua amistad. Para aquellos afectos devenidos camaradas. Ya nos veremos de nuevo en esos lugares donde alguna vez creímos infranqueable la amistad. Después de todo esto, cuando cesen los batallones y se hayan recogido las cartas, nos descubriremos acodados sobre mesas sin trastos para vernos nuevamente a la cara, sin olvidar lo que creímos o por no olvidarlo, pero sin borronear lo acontecido desde aquel paréntesis hasta acá. Y cuando llegue ese día, lo sabemos, se nos hará difícil encontrar las palabras comunes, aquellas que nos fueron cercanas y ahora reptan degolladas en los desvencijados rieles de la historia. Entonces habremos de preguntarnos en qué calle ya no pudimos voltear, en qué esquina dejó de ser por siempre la hermandad. Dentro de esta experiencia de la dura, ¿no?, que hemos vivido en estos últimos años, el tema del lugar propio y también del deseo de irse y el deseo de quedarse, esa contradicción tan profunda que vivimos muchas veces, ¿no? Este poema trata de retratar esa experiencia, ¿no? Se llama Hogar. Vivo en esta ciudad, en este país despoblado, avergonzado por sus propios fantasmas, confinado a 4 paredes hurañas. Vivo en cuartos vacíos, en habitaciones que a ratos se encogen, expulsando todo aquello que hasta ayer me acompañaba. Vivo en su centro como viven los moluscos,
babosos e invertebrados, cordializando con la concha que los protege. Doy rondas, tanteo su superficie, hago trampas, intento horadarla guardando la esperanza de encontrar respiraderos al otro lado. Pero soy de acá, este es mi hogar, y aunque me vaya, aunque me escape lejos, este encierro siempre será mío. Vivo como el cangrejo ermitaño, como un decápodo errante, refugiado en conchas vacías, atrapado, impenitente, confiado en la bondad de alguna ola que me arrastre o termine de ocultarme en la arena. El poema que me refería antes de que cogí un verso del primer libro para una antología en Ecuador, un poema que se llama Labor. Irma leyó unos versos de un poema que se llama Celebración, y este poema de algún modo comulga también con aquel, con el mismo espíritu de aquel, ¿no? La celebración de la vida, ¿no? El poema dice así: labor. Uno lo que hace es vivir, guiñarle de vez en cuando el ojo a la vida para que se sienta a nuestro lado, apilar los periódicos alineados como ladrillos hasta levantar un muro alto donde el tiempo se reconozca. Uno no sabe hacer otra cosa sino vivir, tomar el café en lo posible caliente y pagar puntualmente lo que se pueda. Recordar en las mañanas, porque dicen que también del recuerdo se vive, buscando entre todas las gavetas sin encontrar lo buscado. Uno con el peso de los años intenta llevarse bien con los vecinos y aprende a guardar la calma sin maldecir más que lo imprescindible. El reloj despertador y los espejos. Uno, en verdad, hace lo que puede. Ese es el título de la antología que me refería. Uno, en verdad, hace lo que puede. Aquí no se trata de épicas, ¿no? Sino simplemente vivir como se puede el día a día. Y ahora voy a leer el poema completo que Irma hizo referencia, el poema Celebración. ¿Qué otra cosa se parece a la vida? Mirar, aprender a hablar, usar manos y pies para detener la caída. Qué poca cosa y tanto. Respirar ingenuamente sin recordar que siempre hubo una primera vez. Afincar el paso, avanzar, convencer a la vida de que no hay pretexto para picar. Qué poca cosa y tanto. Bueno, y ya para cerrar, porque me gusta algo, ¿no? Voy a leer. Un poema muy de la cotidianidad y muy del ámbito familiar, en este caso además de la paternidad. Se llama El pez de mi hija. Una pecera de 50 centímetros de perímetro y 15 centímetros de diámetro. Aproximadamente medio litro de agua turbia. A eso se reduce el universo de Alfonso, el pez de mi hija. Le echamos comida una vez al día. Él abre la boca como lo hacen los peces, como un mimo aprendiendo a hacer burbujas. Lo miro con lástima, con falsa misericordia, y le comentó a Gaby: qué pececito tan lindo. De noche, cuando todos duermen, me levanto y voy a la cocina. Alfonso permanece insomne,
me mira con firmeza, no solo porque le falten los párpados, me interroga con sus ojos inmensos, tan cóncavos como la pecera que los contiene. Me consuela, se aflige de mí y sigue dando vueltas distraído sobre sí mismo, tal como yo. Para cerrar entonces voy a leer dos poemas que son elegías. Este primero es un poema escrito con motivo de la muerte de mi padre. Mi padre murió joven, murió a los 56 años, ¿no? Yo tenía 27 años. Dice, escrito a la intemperie. Papá, ayer al dormir olvidaste cerrar los ojos. Quizás por eso se nos ha hecho tan larga esta noche, fija en tu mirada, como si poco a poco se alejara del amanecer. Toda la noche hemos soñado con despertar para hablarte y contarte las buenas nuevas. Un geranio rojo sorprendió temprano nuestro jardín. Mañana, dicen las noticias, ha de escampar antes de que baje el sol y estrenarán en todas las salas de cine una misma película muda. Papá, anoche olvidaste apagar la luz, dejando la puerta de la calle entreabierta, libre de pestillos, como para que entrara la noche y se recostara junto a ti. Oye, ¿me escuchas? ¿Por qué no me cuentas algo de tu sueño? Tú sabes, bajito, sin levantar mucho la voz, como si me hablaras con la pura mirada, para que los demás no despierten. Recuerdo que siempre dices que con ella basta, porque tú y yo nos entendemos. Papá, ¿sabes una cosa? Mejor es que sigamos durmiendo. Ya mañana, con calma, hablaremos. Voy a leer por último entonces el poema que hice referencia, que fue el último poema que escribí de ese libro, Cuidados Intensivos, y que fue un título que funcionó premonitoriamente, dedicado a mi madre. Urgido en ti. No sé si avivaste el tañido de las campanas, si ya desde el amanecer tu sonrisa había raptado las desavenencias del cielo, o si se aposentó un pájaro azul para ahuyentar las aves grises que hasta ayer coronaban las cornisas. Solo sé que en tus últimas 4 horas te besé. Te lo dije mucho como nunca, te quiero, y te repetí. Te susurré al oído mientras te adormilaban, aún incrédulo, la única plegaria que aprendí en estos 30 días imperecederos. Mamá, ya vas a mejorar. Los doctores dicen que saldrás, pronto les dirás adiós a los cuidados intensivos. Te lo repetí día a día. Apreté tus manos henchidas de antibióticos, aparté las ondas para decírtelo, mientras te adormecían a las puertas del gran sueño. Sepsis, afirmaba el acta final, pero yo insistía. Te repetía lo mucho, te repetía, te quiero, hasta sepultar con prisa ante el mintero mis miedos, mis querellas, mis resentimientos. En tus últimas 4 horas de vida,
todo se hizo útero, mientras te fugabas anidada en la luz, amparada en la música de tu padre. Y cuando en la máquina sabionda vencieron los ceros, cerré tus ojos y lloré con el llanto urgente de la primera vez, cuando perdido, arrojado en el mundo, busqué tu mirada. Y quise entonces volver a ti, a ese sitio donde el tiempo aún no ha parido a la memoria, para en ti reencontrarme, para esconderme de nuevo por siempre y hacerme como al comienzo en tierra fértil, un feto sembrado en tu vientre. Muchas gracias.